Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que, les aseguro, les va a robar una sonrisa y quizás hasta un suspiro. ¿Listos para sumergirse en el mundo de las sorpresas románticas y los gestos que enamoran? Porque hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y en los corazones de muchos fans. Can Yaman sorprendió a Demet Özdemir con flores. Sí, han escuchado bien. Prepárense para conocer todos los detalles de este tierno momento que sin duda nos recuerda por qué esta pareja sigue cautivando a tantos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Comencemos. Como muchos de ustedes saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de muchísima atención desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Su química era innegable y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en un romance que mantuvo al mundo del espectáculo en vilo. Desde las primeras escenas donde sus personajes, Candivit y Sanemain, se encontraban envueltos en un torbellino de emociones, hasta los susurros y miradas que parecían confirmar que el amor que veíamos en pantalla era muy real. La audiencia se volcó de tal manera con ellos que la etiqueta almohadilla Canem se convirtió en un fenómeno global, resonando en cada rincón donde se emitía la serie. Las redes sociales ardían con teorías, deseos y, por supuesto, muchísimas muestras de afecto. Aunque su relación tuvo sus altibajos y, al parecer, ya no comparten el mismo camino sentimental en el presente, parece que el cariño y el respeto mutuo, al menos en ciertos aspectos, permanecen. Y es precisamente en este contexto donde surge esta hermosa sorpresa floral. Imaginen la escena, un día cualquiera, quizás un poco rutinario, en medio de agendas apretadas y proyectos profesionales, y de repente, una explosión de color y fragancia aparece disipando cualquier atisbo de monotonía. Eso fue exactamente lo que parece haber sucedido con Demet. Un detalle que, aunque pueda parecer pequeño en el gran panorama de la vida, tiene el poder de iluminar un día y evocar recuerdos profundos. Los detalles que han trascendido, a través de fuentes cercanas y publicaciones en redes sociales, nos pintan una imagen muy romántica. Se dice que Can Yaman, el carismático actor turco conocido por su porte, su sonrisa arrolladora y su indiscutible talento, quiso tener un detalle especial con Demet. Y no cualquier detalle, sino uno que habla de un recuerdo, de un cariño persistente, o quizás simplemente de un gesto de apreciación genuina. Las flores, un clásico infalible en el lenguaje universal del amor y la amistad, fueron las protagonistas. Y no hablamos de un ramo cualquiera, sino de uno que, según las descripciones, era bastante impresionante, lleno de color y con una selección cuidada, denotando que no fue una elección a la ligera. Para entender un poco la magnitud de este gesto, es importante recordar la conexión tan profunda que existió entre Can y Demet. Erkencikus no fue solo una serie más, fue un fenómeno cultural. La pareja de Can y Demet, o Canem, como los bautizaron cariñosamente sus seguidores, se convirtió en un referente de las comedias románticas turcas, marcando un antes y un después en el género. Sus personajes Candivit y Sanemain vivieron una historia de amor apasionada, llena de malentendidos que creaban tensión, reconciliaciones que hacían suspirar, y esa chispa única que tanto nos gusta ver en pantalla y que, para el deleite de sus fans, se trasladó a la vida real. La audiencia se volcó de tal manera con ellos que muchos deseaban fervientemente que su amor de ficción se convirtiera en una realidad duradera, algo que, como sabemos, sucedió por un tiempo, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Este regalo floral, entonces, podría interpretarse de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la fascinación. Para algunos es una señal inequívoca de que, a pesar de la separación, existe una amistad sincera y un profundo aprecio por los momentos vividos juntos y la experiencia compartida. Para otros podría ser un intento de revivir viejos tiempos, de avivar una llama que creían extinguida, aunque esto, seamos honestos, es pura especulación y entra en el terreno de los deseos de los fans. Lo que sí es cierto y totalmente indiscutible es que un gesto así, especialmente viniendo de quien fue tu pareja, con quien compartiste una etapa tan intensa de tu vida profesional y personal, siempre tiene un significado especial. Las flores, especialmente si son las favoritas de alguien, o si tienen un color o tipo particular que evoca un recuerdo específico, pueden ser portadoras de muchos mensajes silenciosos, cargados de emoción y significado. Imaginemos a Demet recibiendo estas flores. Seguramente la sorpresa inicial debió ser grande, un momento de asombro genuino que rompió la rutina.
Quizás estaba en medio de un rodaje concentrada en su personaje, o simplemente disfrutando de un día tranquilo en casa, y de repente, esta hermosa ofrenda floral llega para alegrar su jornada y llenarla de color. Pensemos en la expresión de su rostro, esa mezcla de asombro, quizás una leve confusión inicial, y finalmente, una cálida sonrisa al reconocer la letra, el estilo o simplemente la esencia de quien las envió. Es muy probable que haya sentido una punzada de nostalgia, un recuerdo fugaz de los días en que compartían sonrisas, miradas cómplices y proyectos ilusionantes en el set de Erkencicus. Es imposible no evocar esos momentos cuando un objeto tan simbólico como unas flores entra en escena. Las flores que se menciona que recibió Demet eran de un tipo y color vibrante, algo que resalta la intensidad y la pasión que a menudo se asociaba con su relación. Podrían haber sido rosas rojas, el símbolo universal del amor y la pasión, un guiño directo a los sentimientos que alguna vez compartieron. O quizás tulipanes de colores vivos, que representan la alegría, la felicidad y la belleza de la vida. Sin saber los detalles exactos, podemos imaginar un arreglo floral que refleje la personalidad de Khan, audaz, generoso, con un toque de elegancia y siempre buscando dejar una impresión memorable. Un detalle que sin duda no pasó desapercibido y que dice mucho de la forma en que Khan entiende la comunicación de los sentimientos. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado, escrutado y comentado hasta el último detalle, un gesto como este se convierte en noticia de inmediato, y es natural que así sea. Los fans que invirtieron tanto emocionalmente en la relación de Khan y Demet, quieren saber qué está pasando, si hay reconciliación, si simplemente son buenos amigos, o si existe un entendimiento especial que trasciende las etiquetas. Lo hermoso de esta historia es que independientemente de las intenciones finales de Khan, se trata de un acto de gentileza, de aprecio y de reconocimiento. Khan Yaman, a pesar de que sus caminos sentimentales se hayan separado, ha demostrado tener presente a Demet Özdemir, una persona con la que compartió una etapa muy importante de su vida profesional y personal, una etapa que marcó a ambos y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Este tipo de gestos nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los personajes ficticios y de los flashes de los paparazzi, hay personas con sentimientos complejos, con recuerdos vívidos, y con la capacidad de mantener el aprecio por quienes han formado parte de su historia, incluso cuando esa historia ya no continúa en el mismo capítulo. En una industria que a menudo se percibe como superficial, efímera y dominada por las apariencias, actos como estos añaden una capa de humanidad, de profundidad y de autenticidad. Nos muestran que incluso después de una ruptura, cuando las emociones pueden estar a flor de piel y las heridas, si las hubo, aún no han cicatrizado del todo, es posible mantener una relación de respeto, admiración mutua y quizás incluso de una amistad sincera. Además, debemos considerar el impacto que esto tiene en la percepción pública de ambos actores. Para los fans acérrimos de Erkencicus, esta noticia es un verdadero regalo, un soplo de aire fresco que les permite seguir creyendo en la magia y la conexión que existió entre Khan y Demet, aunque sea en un plano diferente, evolucionado y quizás más maduro. Para aquellos que siguen sus carreras individuales, sus proyectos en solitario, es una muestra de madurez, de buena voluntad y de profesionalismo. Demet, por su parte, es una actriz con un talento indiscutible, una trayectoria cada vez más impresionante y una carrera en constante ascenso, y este gesto de Khan, lejos de ser una interferencia, podría ser interpretado como un reconocimiento a su valor, a su dedicación y a su destacada trayectoria. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con esta noticia. Los comentarios no se hicieron esperar, inundando las plataformas con opiniones, reflexiones y, por supuesto, muchísimas especulaciones. Algunos celebraron efusivamente la posibilidad de una reconciliación, aferrándose a la esperanza de verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Otros, de manera más pausada, simplemente admiraron el romanticismo de Khan, destacando su generosidad y su forma de expresar afecto. Hubo quienes, con nostalgia, recordaron escenas icónicas de la serie, reviviendo momentos que los habían marcado, y quienes expresaron su cariño incondicional por ambos actores, deseándoles lo mejor en sus proyectos actuales y futuros. Es fascinante cómo un simple ramo de flores, un gesto aparentemente pequeño, puede generar tanta conversación, tanto debate y tantos sentimientos encontrados. Y es que en el fondo, todos anhelamos un poco de romance en nuestras vidas, de gestos bonitos que rompan la rutina. De esas sorpresas que alegran el alma y nos hacen sentir especiales. La vida de las celebridades, a menudo tan expuesta, tan mediática y tan llena de presiones y expectativas, también tiene sus momentos de ternura, de humanidad y de sencillez,
y esta historia de Kanyaman y de Method Demir es un claro y hermoso ejemplo de ello. Nos enseña que el cariño, una vez sembrado y cultivado, puede florecer de maneras inesperadas y en los momentos más insospechados, incluso cuando las circunstancias han cambiado. Quizás para Khan enviar estas flores fue una forma de recordarle a Demet el impacto profundo que tuvo en su vida, la huella imborrable que dejó, o simplemente un acto espontáneo de celebrar su éxito, su belleza y la persona que es. Quizás fue un recuerdo nostálgico de la época dorada de Erkenci-Kush, un guiño cariñoso a los tiempos que compartieron y que tantos momentos felices les brindaron a ellos y a sus seguidores. Lo cierto es que este detalle, este gesto floral, no pasó desapercibido y ha servido para reavivar la conversación sobre esta pareja que marcó a toda una generación de fans de las telenovelas turcas. Es importante recalcar, una vez más, que aunque la relación sentimental entre ellos haya terminado, la conexión humana, profesional y los recuerdos compartidos pueden persistir y evolucionar. Y eso es algo que debemos aplaudir y valorar. En un mundo donde a menudo se fomenta la rivalidad, el resentimiento y la competencia, ver gestos de aprecio, de respeto y de gratitud es refrescante, inspirador y nos recuerda la importancia de la empatía y la bondad en todas nuestras interacciones. Podríamos preguntarnos, ¿qué significan estas flores para Demet en su vida actual? Ella está sin duda alguna enfocada en su carrera, en nuevos proyectos ambiciosos y desafiantes, y sigue construyendo su camino profesional con gran éxito y determinación. Un gesto de este tipo proveniente de alguien con quien compartió una etapa tan significativa de su vida, sin duda debió ser recibido con agrado, como una muestra de que los buenos recuerdos y los vínculos significativos perduran en el tiempo y en el espacio, trascendiendo las etiquetas y las circunstancias. Es un recordatorio de las conexiones humanas que se forjan, incluso cuando la vida toma rumbos diferentes. En resumen, Kanyaman sorprendió a Demet Özdemir con un hermoso y vibrante ramo de flores, un gesto que ha capturado la atención de los medios de comunicación y, por supuesto, de sus miles de seguidores en todo el mundo. Este detalle, más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación, habla de un afecto persistente, de un reconocimiento mutuo y de la perdurable belleza de los gestos románticos que, incluso después de una separación, pueden surgir y seguir haciendo eco en el corazón. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que terminan, dejan huellas profundas y que el aprecio puede manifestarse de formas sencillas pero profundamente significativas, como un ramo de flores que ilumina un día, evoca recuerdos y mantiene viva la llama de la conexión humana. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra historia de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vistazo al mundo de las sorpresas, los gestos románticos y las conexiones perdurables en el ámbito de nuestras estrellas favoritas. ¿Qué opinan ustedes sobre este tierno detalle de Kanyaman para Demet Özdemir? ¿Creen que es un gesto de amistad genuina, de nostalgia por los viejos tiempos, o quizás algo más profundo que solo el tiempo dirá? Me encantaría leer sus pensamientos, sus interpretaciones y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. No sean tímidos, me encanta interactuar con todos ustedes y leer sus valiosas perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, llenas de romance, curiosidades y noticias del mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas noticias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia.